de no derroche ni desgaste excesivo de las posibilidades que tenemos. Entran en una concepción competencial en donde lo que hay que resolver hay que hacerlo con el menor costo y con el menor desgaste y con un sentido de preservación instalado. Esto, nada más y nada menos. Como consecuencia de esto, y yo no entraré a menos que ustedes me provoquen, y si me provocan, pues mira, peor para ustedes. Claro, lo interesante es tener claro, sí, de acuerdo, tengamos claro hacia dónde vamos, pero lo que es importante es cómo se llega hasta ahí. Y eso supone un cambio de metodología, un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje que sean coherentes con estos principios que les he dicho: actividad, interdisciplinariedad. Y una forma de manifestar ese cambio está en la evaluación. Está en la evaluación. ¿Por qué? Porque el tipo de situaciones a las cuales debería resolver un alumno al cual se está evaluando en sus adquisiciones competenciales tendrían que ser situaciones problemáticas, que ofrecen más de una solución, que aportan conocimientos de distintos ámbitos y que la solución se puede juzgar como la más optimizadora, la más sustentable. Y entonces, lo de menos es hacer un listado de competencias que, en mi opinión, es que deben ser pocas. Lo demás es cómo se llega, cómo se hace para que los procesos de enseñanza-aprendizaje vayan en esa dirección, y luego cómo esto se concreta con unas evaluaciones que son congruentes con el tipo de problemas que las competencias quieren resolver. Como ustedes ven, poca cosa. Muchas gracias. Gracias al doctor Sarramona por estas palabras que creo que nos marcan un punto de partida y nos plantean varias pistas para reflexionar y para seguir dialogando. Como dando inicio a estas reflexiones y estos diálogos, vamos a pedirle a Lidia Carmen que nos comente sus apreciaciones y también lo que ella considere conveniente compartir en este momento con nosotros a propósito de las palabras del doctor Sarramona. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, buenas. Hablar con micro es siempre fastidioso, uno no sabe a qué distancia ponerse para que le escuchen. Bueno, primero es difícil comentar una ponencia como esta que ha abierto varios temas, pero bueno, intentaré poner el foco en algunos que desde nuestra labor en el Ministerio ahora podrían resultar interesantes, ¿no? Como todos ustedes saben, nosotros estamos ahorita trabajando en un marco curricular y en este marco curricular estamos discutiendo cuáles son esos aprendizajes fundamentales que en otros países llaman competencias claves, y estas reflexiones nos pueden ayudar a pensar sobre estos temas, ¿no? Pero además de eso, me parece muy interesante estas cuestiones que nos ha comentado el doctor Sarramona. A mí particularmente, desde mi posición de docente, yo este año he cumplido 21 años dictando clases. Entonces, me parece que en esta discusión de qué tenemos que hacer los docentes y esta discusión sobre si trabajamos competencias o no competencias resulta fundamental.
¿Qué me parece fundamental? Primero, que nos demos cuenta que lo importante es que nuestros chicos y chicas hagan algo, es decir, que muestren que saben hacer algo con lo que saben. Es decir, si bien en el Perú hace 20 años estamos hablando de competencias, lo cierto es que no hemos logrado consolidar un enfoque de competencias en la escuela. Hablamos mucho que ellos tienen que saber hacer cuestiones, sin embargo, cuando tomamos las pruebas no llevan a trabajar en estas situaciones complejas que nos planteaban hoy, ¿no? Yo soy del área de ciencias sociales, entonces trabajo historia, geografía, ciudadanía, ¿no? Y normalmente los chicos y las chicas plantean que es más o menos aburrido y que muchas veces no saben para qué lo hacen, ¿no? Y desde hace tiempo estamos tratando de cambiar el enfoque y le decimos que ellos tienen que aprender a leer su realidad y tienen que aprender a solucionar problemas, pero cuando ellos tienen que dar su opinión y tú después conversas con ellos, lo que te dicen es que te dan la opinión que el profesor ha dado. Es decir, te dan la explicación que el profesor ha dado o la profesora ha dado. Entonces, en ese sentido, entender qué significa un enfoque de competencias y lograr trabajarlo en la escuela, creemos que es lo más complejo. Es decir, ¿cómo se hace? ¿Qué didáctica tenemos que aplicar en la escuela para que los chicos aprendan estas competencias y aprendan a resolver estas situaciones o estos problemas que les damos? Y en esa línea me parece que es fundamental lo que también se ha mencionado, que muchas veces podemos hacer pequeñas cuestiones en el aula. Es decir, podemos, por ejemplo, pasarnos 2 horas leyendo una caricatura para ver qué sentía la gente de una época sobre un proceso histórico. Pero la pregunta de fondo es ¿para qué lo hacemos? Entonces, esta idea de entender la competencia como ese objetivo final, creo que es esencial para nosotros los docentes. Entonces, en esa línea me parece que estamos avanzando al generar estos mapas de progreso que nos ponen una sola competencia que tiene distintos niveles, pero que va hacia eso. Es decir, si aprendemos a interpretar fuentes o si aprendemos a explicar la multicausalidad, es porque en el fondo queremos comprender cómo está el Perú actual. Entonces, si no tenemos esa línea final a donde queremos llegar, muchas veces nos vamos a perder en el camino, ¿no? Entonces, nosotros los profesores tenemos, digamos, esta idea de que cada clase tiene que lograrse algo, pero en este afán de lograr cuestiones en cada sesión de clase, hay veces nos perdemos en la minucia, ¿no? Entonces, en ese sentido, este enfoque por competencias y esta idea de mirar qué cosa es lo que va a tener que hacer al final es sumamente importante. El otro tema que parece fundamental es esta idea de que hablar de competencias es romper los estancos con los cuales trabajamos con los chicos. Es decir, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado varias veces y le digo, bueno, a ver, hagan una hipótesis sobre por qué se dio la Guerra del Pacífico. Y entonces alguno levanta la mano y me dice, Lilia, ¿es una hipótesis como las de ciencias? Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no sería como la de ciencias naturales? No sé, porque ahora estamos en la clase de ciencias sociales. Entonces es como que, ¿no nos hablamos entre nosotros, y ellos creen que leer en la hora de comunicación es una cosa y leer en la hora de historia es otra. Es obvio que son distintos tipos de textos, pero no todos tenemos que lograr que nuestros chicos y chicas lean, no esa es una competencia general. Hace 2 meses trabajaba con unos profesores en un foro y ellos comenzaron el foro quejándose y diciéndome, pero no podemos hacer nada porque eran chicos de secundaria, porque nadie sabe leer. Entonces yo les pregunté,
tercero de media. Entonces yo dije, ¿y están en el colegio desde inicial? Y me dijeron sí. Y yo les dije, si son 5 horas diarias, por 5 días, 25, por 40 semanas, 1000, y están acá 8 años, 8000, ¿de quién es la responsabilidad de que no hayan aprendido a leer? ¿De la profesora de comunicación? ¿De todos nosotros que estamos en la escuela? Entonces creo que eso que nos ha planteado el doctor Sarromana sobre que la idea de competencia es ese niño o esa niña que tiene que ser competente para la vida, no para la hora de comunicación, no para la hora de historia, no para la hora de matemática, creo que es fundamental. Fundamental porque lleva a que los docentes nos hablemos entre nosotros en secundaria y que en primaria hagamos las cuestiones integradas. Es decir, muchas veces es, ya, estamos en la hora de comunicación, pero tenemos que pensar también en las habilidades de la convivencia. Yo digo que no estamos conviviendo en este momento. Entonces, este tema me parece sumamente importante. Y el último punto que quería resaltar es esta idea de que un enfoque por competencias implica abrir las persianas. Implica abrir las persianas, las ventanas, las puertas. Es decir, implica que ellos se den cuenta que el mundo real puede entrar a la escuela, que lo que ellos aprenden en la escuela les puede servir para entender este mundo real. Muchas veces, desde las ciencias sociales tenemos miedo de decir no, que no entre, porque nosotros no hacemos política, porque nosotros no hacemos esto, ¿por qué nos vamos a meter en lo otro? Pero realmente, si buscamos que las competencias les sirvan para la vida, si no discutimos de la vida, no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, me parece fundamental recordar los aportes de esta noche en el sentido de que la noción de competencia implica tener claro qué tienen que saber hacer nuestros alumnos con todo lo que aprenden. Que no tenemos que dejar de mirar el gran horizonte al cual todos y todas tienen derecho a llegar para ser ciudadanos de este país y de este mundo. Que para hacerlo tenemos que generar situaciones complejas y que en estas situaciones complejas no tenemos otra que entender que somos uno solo y que tenemos todas las competencias en nuestra cabeza y que los docentes no tenemos otro remedio o no tenemos otro reto que poder hacer las cuestiones integradas, porque lo que tenemos que reconocer siempre es que él que está enfrente de nosotros o ella que está enfrente de nosotros es uno solo. Él en secundaria o ella tiene que escuchar a 10 profesores. Si no pensamos que es uno solo, es muy complicado que logre realmente desarrollar sus competencias. Gracias. Agradecemos a Lilia por sus comentarios y por la puntualidad en el uso del tiempo. Exacto, así. Ahora queremos darle la palabra a la profesora Rosario Acosta Vargas, ¿no? Que también va a comentarnos las reacciones que tiene al presentado por el doctor Sarromana. A ver, también el mismo problema, con el paso de los años, el aula, uno va perdiendo la voz. Disculpando, pero creo que si se me escucha, justamente como dice acá el colega, hablar de competencias es muy complejo. Es verdaderamente complejo porque tenemos que dar muchas soluciones al problema. Pero cuando nosotros los maestros vamos a dar solución al problema, cuando verdaderamente nos empoderemos. Empoderarse yo, maestro investigador, de mi práctica pedagógica. Yo, investigador, mi práctica pedagógica. Entonces, si el maestro no reflexiona sobre su práctica pedagógica, no va a haber cambios. No va a poder desarrollar en sus alumnos esas competencias. Si el maestro llega al aula cansado, aburrido, a pelearse con sus alumnos,
¿Qué competencias puede desarrollar? Pero si el profesor llega al aula, llega, aunque sea con un instrumento al aula, lleva un material didáctico, entonces el solamente presentarles un material, los alumnos ya están pensando, ¿para qué me traerá este material? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Entonces les estamos motivando a los alumnos a desarrollar el pensamiento. Yo soy del área de ciencia, tecnología y ambiente. Tengo la satisfacción de trabajar en institución educativa, de repente, aunque no se vea, dice nadie es profeta en su tierra, pero he logrado con mis alumnos, de repente, a veces me quejo cuando me dan las secciones, digo, ¿por qué a mí me dan las secciones, las últimas, las más difíciles? Al comienzo es muy difícil trabajar con ellos, hasta llegar a empoderarme, conocerlos. Porque es muy importante el maestro que conozca con qué material está trabajando. Nosotros no trabajamos con carpetas ni con objetos, trabajamos con seres humanos. Y lo primero que cuando entre el maestro al aula debe conocer su material que trabaja, hacer un diagnóstico. Un diagnóstico del alumno, vamos a decir, el diagnóstico tanto de las características de sus estudiantes, también como docente. Yo como docente también tengo que tener mi característica. ¿Por qué estoy? ¿Qué cosa es lo que yo quiero lograr con mis alumnos? Y cuando el maestro verdaderamente se empodera y llega al alumno en este mundo tan globalizado, como dice acá el colega, donde nosotros estamos los maestros frente a muchos factores de influencia. Nosotros entramos al salón y escondido tenemos que sacar los audífonos, tenemos que apagar los celulares. Es un mundo globalizado, pero si nosotros enfocamos, vemos que el celular lo puede utilizar también como un instrumento, como un material para poder aprender, también se le deja al alumno. Un alumno me dijo, profesora, yo puedo resolver mi práctica escuchando mi música, sí. Yo sí le permito, ¿sabe por qué? Porque tengo mis hijos jóvenes y ellos estudian con música. Estudian con música. Los alumnos, los jóvenes ahora tienen muchas habilidades, despiertan muchas habilidades. Entonces, pero, como dice acá, es muy difícil enfocar, buscar que ellos lleguen verdaderamente al objetivo. Nosotros como maestros, bueno, yo trabajo también con maestros y tengo la satisfacción que he logrado que mis maestros, que yo trabajé mucho tiempo, 2 años y medio acompañándoles, logren empoderarse de su práctica pedagógica. Y han logrado, me da mucha satisfacción porque la mayoría ahora son docentes fortaleza. Y como docentes fortaleza también ellos están desplegando sus conocimientos a los demás docentes. No es difícil de hacerlo, colegas, se puede, porque todos los maestros, si nosotros estamos en este quehacer como docentes, lo podemos lograr. Podemos lograr que nuestros alumnos sí desarrollen esas competencias y sean pues ciudadanos que se desenvuelvan, que sepan hacer. Pero si es que nosotros no vemos a nuestros alumnos desde dónde vienen, si no hacemos un diagnóstico, como les decía, estoy repitiendo, no se va a poder descubrir sus potencialidades. Todos los jóvenes tienen muchas potencialidades, pero depende del maestro para encaminarlos como también para destruirlos. Entonces, los maestros somos una pieza clave en una institución educativa para poder guiar a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar y puedan lograr el desarrollo de esas competencias. Gracias. La poca costumbre.
Las gracias a Rosario por sus comentarios. Aprovechando que ella ha sido breve en el tiempo, quisiera recordar algo. Cuando nosotros hemos ingresado, hemos recibido una carpeta donde hay unos papelitos para formular preguntas. Entonces, digamos, podríamos aprovechar, ya me imagino que ya tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, tanto para el doctor San Ramona como para el panel que nos acompaña, que por favor les pediría que se sirvan formular la pregunta y luego alcanzarla a los especialistas de la dirección regional que están correctamente identificados con un chaleco azul. Está Alejandro, está Yane, me parece que hay alguien más comisionado, Sergio también. Entonces, por favor, formulen su pregunta y acérquenla a nuestros especialistas. Bien, a continuación tenemos los comentarios de Carmen Marín López. Aplausos para ella. Muy buenas tardes, queridos colegas. Yo quiero hacer hincapié en 3 puntos que aquí nuestro expositor con tanta experiencia nos ha podido compartir. Una primera es con respecto a reconocer la riqueza cultural, cómo armonizar lo global y lo local. El otro punto es, el cambio es bueno, sin prisas y con prudencia. Y el tercer punto que quiero resaltar también es, la competencia es ese poder comprender, reaccionar y resolver lo que el mundo nos plantea. Pero ese es el horizonte y lo que tenemos que nosotros buscar es cómo se llega y cómo se hace. Sobre esos 3 puntos quisiera hacer mis comentarios. Sobre el primero, reconocer la riqueza cultural. Yo lo voy a hacer desde mi experiencia actual